Bombilla TV. Muy buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de una profesional de la medicina quien nos va a hablar acerca de un tema muy sensible en nuestra sociedad. Se trata de la doctora Alejandra Peña. Ella es médico internista, infectólogo y actualmente se desempeña en el Centro Médico Docente Los Altos. Alejandra Peña, una profesional que nos va a hablar acerca de un tema bastante complejo. Se trata de la diabetes. Bienvenida, Alejandra, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Daisy. Y bueno, lo primero que queremos saber para conceptualizar y entrar en el tema es ¿qué es la diabetes? Bueno, fíjate, el concepto de diabetes de verdad que es bien extenso e involucra varias definiciones. En teoría y de manera general, la diabetes la vamos a definir básicamente por una serie de síntomas y de signos. Los signos generalmente son, como la gran mayoría de la población sabe, unos niveles de glicemia elevados. Hay cortes muy objetivos, la glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro y en cualquier momento del día en más de 200 miligramos sobre decilitro. También es importante en la definición acotar que el paciente va a presentar varios síntomas como mucha sed, mucha hambre y pérdida de peso. ¿Pérdida de peso? Que Sí. es como contraproducente, ¿verdad? Uno siempre dice que si la persona tiene azúcar debería engrosarse. Es lo contrario. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente es obeso, eso lo predispone a ser diabético. Pero una vez que ya tiene la enfermedad, por una serie de procesos fisiopatológicos, el paciente comienza a perder peso. Y, como tú dices, de manera como contradictoria, empieza a tener aumento en la sensación de hambre y en la sensación de sed. Come más, pero va a empezar a adelgazar. Ahora, Ale, ¿qué diferencia hay? Porque yo tengo entendido que hay varios tipos de diabetes. Hay diabetes que puede ser por nacimiento, otras puede ser, por ejemplo, porque la gente come mucha chuchería, mucho azúcar. Sí, fíjate, la clasificación de diabetes es básicamente la diabetes tipo 1, que son aquellos pacientes que ya tienen una predisposición y nacen independientemente de su contextura o independientemente del medio, con la predisposición para ser diabéticos. Generalmente se diagnostican en la infancia o en la adolescencia, es la diabetes tipo 1. Y hasta la diabetes tipo 2, que es por simplemente un factor importante genético hereditario, pero también es muy importante los estilos de vida, como la mala alimentación, el sedentarismo, entre otros, y el tabaquismo, que ¿Y te el llevan tipo a ser 1, diabético. el tipo 1 puede ser también hereditario? No, realmente no tiene nada que ver. Más que toda la parte de la herencia la vamos en la diabetes tipo 2. Hay otras causas también de diabetes, pueden haber fármacos, pueden haber diabetes que se presentan durante el embarazo y algunos tipos de enfermedades como por ejemplo la pancreatitis puede llevar a una diabetes. Sin embargo, posterior a que pasa esta condición, el paciente generalmente retorna a su estado basal. Doctora, ¿sabe que yo tengo una amiga, una niña amiguita, que a ella le diagnosticaron la diabetes tipo 1 a los 8 años? ¿Qué pasa en ese transcurso? Si eso es de nacimiento, ¿por qué no lo diagnostican antes? No, porque los primeros signos y síntomas ya se van a dar posteriormente, no durante el nacimiento. No durante esos 8 primeros años, no necesariamente. Y cuando siempre esos síntomas van a aparecer a partir de los 8 años, ¿esa es la edad más o menos promedio? Como te digo, en la juventud o en la adolescencia más o menos empiezan a aparecer los síntomas. ¿Qué alarma se debe prender en un hogar para saber o para ver, mira, que aquí está pasando algo que no es normal? ¿Cómo se puede diagnosticar? Claro, fíjate, como te comenté, hay varios síntomas que hay que estar muy alerta. Son básicamente las 4 P que nosotros decimos, ¿ok? La pérdida de peso, la polifagia, que es tener mucha hambre, la polidipsia, que es tener mucha sed, y la poliuria, que el paciente comienza a orinar más de lo normal en 24 horas. Tener mucha sed no está relacionado con que la persona consuma permanentemente agua, o sea, que el sentir sed es totalmente distinto. Es otra cosa. ¿Cómo saber cuál es la diferencia? ¿Qué detalle podemos estar pendientes? Y si la persona tiene una sospecha, ¿qué hacer? Bueno, fíjate, la diferencia básicamente es que el paciente tiene una sensación inminente de tomar líquido independientemente de que está bien hidratado.
Una cosa es, por ejemplo, un paciente o una persona que en todo el día no consuma agua, por ejemplo, por sus diversas labores del día o posterior a un ejercicio intenso, esa sed es totalmente normal, es fisiológica. Otra cosa muy distinta es un paciente que te toma 1, 2, 3, 4 litros de agua y a la media hora nuevamente quiera o tiene sensación de tomar líquido. Esa es la diferencia básicamente. Y cuando uno sospecha de tener estos síntomas de diabetes, pues lo más importante es acudir al médico para hacerle todos los laboratorios indicados. ¿Qué debe hacer una persona para prevenir la diabetes? ¿Se puede prevenir? Claro que sí, sobre todo la diabetes tipo 2, incluso de verdad todas las políticas de salud deberían estar enfocadas definitivamente en la prevención de la diabetes, e igualmente que de otras enfermedades como la hipertensión y la obesidad. Fíjate, básicamente evitar el sedentarismo, estimular a la población para que haga ejercicio al menos 10 a 20 minutos diarios o 150 semanales, que es la recomendación. Una dieta saludable, evitar todos los que son refrescos, chucherías, pues recomendaciones yo creo que muy generales y muy básicas. Aparte de eso, el tabaquismo, a ese punto de verdad es un punto muy álgido, evitar el tabaquismo. Fíjate que yo nunca hubiese relacionado el tabaquismo con la diabetes. Total y absoluto. Yo lo relaciono quizás el consumo de azúcar, que siempre dicen, mira, no comas tanta azúcar, tan divino que es el chocolate. Como te digo, es todo multifactorial y realmente son varios factores que tenemos que atacar y es sencillamente llevar una vida lo más saludable posible. ¿Cuáles son los exámenes que debe hacerse una persona o los que recomiendan para tener un diagnóstico? Como ya cuando la persona tiene algún tipo de síntomas, se siente mal, ¿qué manda el médico? Fíjate, aparte de un perfil general, realmente son los valores de glicemia en ayunas, los que llamamos valores de glicemia postprandial, que es el paciente come y 2 horas posterior se vuelve a hacer los niveles de glicemia sérica. Hay otro valor muy importante que es la hemoglobina glicosilada, que es un valor, un porcentaje que nos habla de cómo ha estado el promedio de glicemia del paciente en los últimos 3 meses. Y para cierta población, no para todo el mundo, la prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba en la cual el laboratorio te administra determinada cantidad de glucosa y posterior a eso te toman una muestra para determinar tus valores sanguíneos. Todas obviamente tienen un rango de referencia normal y cuando se excede de ese rango pues hacemos el diagnóstico. Estamos conversando con la doctora Alejandra Peña, ella es infectólogo y además internista aquí del Centro Médico Docente Los Saltos acerca de la diabetes. Para el próximo corte le vamos a dejar una pregunta a nuestra invitada, que todavía tenemos oportunidad de seguir conversando con ella. Ok, queríamos saber, doctora, si usted nos puede ilustrar acerca de cuáles son los factores de riesgo en el hogar, porque muchas veces quizás hay familias que tienen esa predisposición genética o han tenido personas familiares que han fallecido de esta enfermedad y quizás no toman en consideración esto como un factor de riesgo. Pero ¿qué puede hacer el hogar en líneas generales, el entorno que muchas veces nos lleva, por ejemplo, a compartir cosas muy sabrosas pero que no son tan sanas? Vale. ¿Qué nos puede comentar usted? Bueno, fíjate, en la parte de la familia y los factores de riesgo modificables, que es lo más importante, lo que hemos hablado, y de verdad que hay que hacer mucho énfasis en eso. Generalmente padres obesos y ya tienen una importante predisposición a sufrir de diabetes mellitus tipo 2. Y en el hogar lo que lamentablemente vemos es que padres obesos llevan a hijos obesos y a unas condiciones de vida como el sedentarismo extremadamente importantes, que si ya de por sí tienen el factor hereditario, que es un factor definitivamente no modificable, cuando entran en juego los factores modificables de sedentarismo, alimentación y tabaquismo, simplemente es cuestión de tiempo para que estos adolescentes se conviertan en diabéticos en un muy corto plazo. Doctora, en la próxima parte, nos vamos a ir a un corte, pero en la próxima parte me gustaría también conocer en qué momento la diabetes puede ser una enfermedad mortal. Quédense allí con nosotros para conocer la respuesta de nuestra invitada el día de hoy. Informativo Mira TV. Continuamos, amigos, con la doctora Alejandra Peña en la entrevista Meridiana. Estamos hablando de la diabetes y quedamos pendientes con ella en una pregunta y se trata de si siempre esta enfermedad está relacionada con la muerte. Si no es así, pues coméntenos, porque de alguna manera el miedo de la familia, dígame cuando son niños, es bastante fuerte cuando se habla de esta enfermedad. Bueno, fíjate, es supremamente importante
tratar de derribar ese mito de que diabetes es igual a muerte, o no solo eso, diabetes es igual a amputación, diabetes es igual a enfermedad renal crónica que lleva a diálisis. De verdad, ¿por qué me refiero como mito? Porque de verdad que actualmente tenemos todas las herramientas, tanto a nivel ambiental como a nivel farmacológico, para evitar que se presenten estas complicaciones. Un paciente con diabetes que acude regularmente al médico, que cumple adecuadamente el tratamiento, que hace modificaciones en el estilo de vida, realmente puede llevar una vida totalmente sana y con la misma expectativa de tiempo de vida que un paciente que no sea diabético. Esto se aplica también en los niños y en los jóvenes, pero claro, aquí el punto es mucho más álgido porque la responsabilidad de la familia es mucho mayor, ya no es del individuo como tal, es de la familia. Y luego cuando el paciente deja de ser niño y pasa por esa etapa tan difícil de la adolescencia, el apoyo de familia y sociedad es sumamente importante. Por ejemplo, un niño de 8 años no tener la posibilidad de comer chucherías, que yo pienso que quizás sea uno de los aspectos que pueden incidir, ¿no?, en la conducta inclusive del niño, en la edad adolescente, obviamente a la misma rebeldía de la edad. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen la diabetes tipo 1, que tienen que inyectarse insulina, ese tipo de aspectos, ¿cómo manejarlos con estos jóvenes? Claro, fíjate, ese mundo realmente es fascinante, porque es muy distinto ver la diabetes hace 10, 15, 20 años a verla en la actualidad. Si bien la inyección de insulina 2 o 3 o 4 veces al día es bastante traumático para el niño y para el adolescente, ahorita tenemos las bombas de infusión de insulina, que ese es un aspecto en que el niño realmente no tiene por qué inyectarse varias al día. Es un dispositivo, bueno, que no es el tema realmente de esta entrevista, pero hay como otras opciones que no son precisamente sí, la pública. Exactamente. Y los niños es fascinante como te manejan este instrumento, la bomba de infusión de insulina, muchísimo mejor que un adulto. Es impresionante y es muy hermoso verlo. Ellos lo ven como totalmente natural. Y claro, con la bomba de infusión de insulina, ellos incluso pueden tener un tipo de dieta no tan restrictiva como era anteriormente, incluso los adultos también. Pero es fascinante como de repente los niños, que luego son adolescentes que podríamos considerar con buenos hábitos y saludables, manejan este tema muchísimo mejor que los adultos. Alejandra, ¿la edad es un factor de riesgo en esta enfermedad? Claro, sobre todo en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, ya ser mayor de 45 o 50 años es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Por eso es tan importante acudir a los médicos regularmente, así el paciente se siente totalmente bien. Tú mencionabas un aspecto en el primer corte que a mí también me llamó mucho la atención, y es el tema del pie diabético, las amputaciones, que es algo tan definitivo y tan traumático para un ser humano. Cuando una persona tiene ya rasgos en las extremidades, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Eso se puede evitar cuando la persona tiene diabetes o el camino siempre va a llevar a ese punto? Mira, para nada. Incluso el año pasado en la ciudad de Cartagena de Indias se hizo el Congreso Latinoamericano de Pie Diabético y de verdad que es fascinante todas las herramientas que tenemos hoy en día para llegar a un objetivo común, un objetivo de amputación cero. No se justifica hoy en día que ningún paciente sufra de ningún tipo de amputación, ni siquiera de un dedito. No estamos hablando de la extremidad completa, como lamentablemente pasa muchísimo en nuestro país. O sea, ahorita no se justifica. Y el punto más álgido y el punto básico definitivamente es la prevención. No solo de llegar a diabetes, sino ya cuando el paciente es diabético, tener un buen control, tener especialistas en todo lo que es la rama del pie diabético, hace que el paciente pueda llegar a sus 100 años con sus 2 piernas perfectas. Ahora, ¿por qué llega a ese punto? ¿Por cuestiones de tratamiento, por alimentación? Cuando tú hablas de prevención, ¿de qué se trata? De toda una serie de elementos. Como te digo, y me disculpan que sea tan reiterativa, vida saludable y cambios de estilo de vida se ha demostrado científicamente que son mucho mejores predictores que incluso buenos hábitos, buenas decisiones farmacológicas. Entonces, primero el paciente tiene que tener un buen estilo de vida y va a disminuir el riesgo de complicaciones, y entre ellas obviamente las del pie diabético. Y segundo, acudir a profesionales realmente adecuados, internistas que les guste el tema de la diabetes, que se apasionan por el tema de la diabetes, para nosotros tener la capacidad de detectar los primeros de cambio e inmediatamente
trabajar en un equipo multidisciplinario, tanto traumatólogos especialistas, cirujanos de pie, como cirujanos cardiovasculares. Todo ese equipo hace medidas preventivas para que el paciente no tenga, ni siquiera, como te digo, que amputarla ni la mitad de un dedito. ¿Existen estadísticas en Venezuela relacionadas con algún incremento de esta enfermedad? Porque últimamente uno siempre escucha, inclusive en niños, ¿no? Mira que tiene diabetes o que tal vecino tiene este problema. ¿Hay estadísticas, hay crecimiento en este sentido? Bueno, fíjate, lamentablemente en cuanto a las estadísticas a nivel nacional desde hace mucho tiempo pues no son actualizadas. Entonces hablarte de un número actualmente o si ha habido descenso o ascenso es bastante difícil porque nos falta mucho en cuanto a estadística a nivel nacional. Información, Local. no hay información, No. o por lo menos oficial. Y en el caso de tu consulta, de tu experiencia personal, en cuanto al género, ¿hay más tendencia que existan mujeres con esta enfermedad, hombres o más o menos están parejos? Hombres. Generalmente ¿Sí? la mayoría de los pacientes diabéticos coincide con la estadística a nivel latinoamericano, son hombres. ¿Existe alguna fundación, algún organismo donde las personas en Venezuela que puedan pues ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad? ¿Tienes conocimiento de ello? Bueno, aquí en la zona realmente de mi conocimiento no tengo ninguna sociedad como tal que se encargue de los pacientes con diabetes. Sin embargo, en Caracas hay ciertas fundaciones, sobre todo a nivel de los hospitales de gran tamaño, que se encargan de la consulta especializada de diabetes y ellos pueden hacer algún nexo con fundaciones de diabetes. En el caso de la familia, cuando en la familia, en el seno de la familia hay una persona que tiene diabetes, ¿qué hacer? ¿Cómo coadyuvar a ese paciente? Y de alguna manera también incide, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dieta, muchos factores pues que ahí sociales y culturales se toman en consideración. ¿Qué recomendaciones puedes dar a estas familias? Fíjate, cuando una persona en la familia tiene diabetes, todos tienen diabetes. ¿Por qué lo digo? No es lógico que, por ejemplo, el paciente diabético tenga lógicamente que tener una serie de restricciones, pero si lo analizamos, realmente son restricciones que todos deberíamos tener. Por ejemplo, en un almuerzo, un paciente que trata de hacer su dieta, tomar jugo natural con edulcorante o sin azúcar y que de repente todos los demás de la mesa están tomando refresco, no tiene ningún sentido y eso quiere decir que el microambiente que es la familia no ha tomado conciencia de la importancia de apoyar a esta persona diabética. Entonces la familia es fundamental, es lo que llamamos el microambiente. Hay estudios en donde si no hay un buen apoyo familiar, así el paciente lo intenta, la posibilidad de fracaso es muchísimo mayor que si tuviera el apoyo de la familia. Entonces, 1, alimentación sana, no solo para el paciente diabético, para toda la familia. 2, hacer actividades físicas, deportivas en familia es fundamental. 3, un paciente triste, un paciente deprimido, es un paciente que ya sea en la diabetes o en cualquier otra patología, no va a evolucionar de forma satisfactoria. Entonces ese apoyo familiar, el compartir familiar, la unión familiar es sumamente importante y fundamental. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra Peña, excelentes recomendaciones, de verdad que muy contenta de compartir este importante tema con ustedes, nuestros queridos televidentes, y con esta excelente profesional. Gracias, Alejandra. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les dejamos con Harold para el cierre de esta emisión, con muchísimo cariño, como siempre, Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos, hasta la próxima, deseándoles una excelente tarde.